Hola iglesia, buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana. Acabamos de escuchar una serie de alabanzas y esta última, Somos el pueblo de Dios. Esta alabanza fue escrita hace aproximadamente 21 años. La oí del autor Marcos Witt. Y cuando preparaba el mensaje de hoy y la volví a escuchar después de mucho tiempo, se me erizó la piel, realmente. Escucharla es un poema precioso al oído y al corazón. Y nada mejor que esta alabanza para unirnos al tema que vamos a hablar hoy. Somos el pueblo de Dios, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. El versículo base de hoy está en la carta de Pedro, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Acompáñenme a leerla conmigo. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de tinieblas a luz admirable. La carta de Pedro. Es Pedro uno de los apóstoles más mencionados en el Nuevo Testamento. La escribió desde Roma, la que Pedro llamaba o denominaba la Babilonia en aquel momento. Pedro murió y transitó en tiempos del emperador Nerón. Este emperador que mayormente persiguió a cristianos en aquella época, facilitó una situación bastante complicada para muchos nuevos creyentes en la época que eran perseguidos incesantemente bajo el yugo de Nerón. Pedro, de hecho, escribe la primera carta de Pedro a los creyentes de la región del Asia Menor, creyentes que no necesariamente eran judíos. Y esa región de una serie de iglesias, donde hoy se conoce como la Turquía de hoy, estaban precisamente también pasando mucha persecución, tanto por griegos como por los mismos romanos que tenían influencia e injerencia en la zona. De hecho, según la historia, Nerón se cree que mandó a incendiar Roma en el año 64 después de Cristo, con el fin de erigir un nuevo palacio para él mismo, mientras culpaba a los cristianos de esa época, porque los cristianos en sí ya era una población o un grupo que estaba en pleno crecimiento alrededor de todo el imperio romano. Y no encontró mejor chivo expiatorio en la época, según cuenta la historia, para Nerón, que culpar a los cristianos en ese momento. Y de ahí se desata precisamente todas estas persecuciones de las que hablamos y angustias que pasaron buena parte de la naciente Iglesia de Cristo, y de donde también en la misma época Pablo también estuvo animando a otras diferentes iglesias, y donde tanto Pablo como Pedro terminan muriendo bajo el yugo de Nerón en Roma. La primera carta de Pedro es un poderoso recordatorio de la esperanza en medio del sufrimiento para los hermanos. Esperanza en medio de la hostilidad, esperanza en medio del acoso, esperanza en medio de situaciones difíciles. El versículo 2:9, que vamos a entrar a ver, nos habla de un pueblo, el pueblo de Dios.
Pero es interesante ver un poquito antes, en los versículos anteriores, que Pedro nos habla de la piedra angular que representa a Jesucristo. Pedro hace alusión al precioso y poderoso valor y significado de la piedra escogida, la piedra angular, que desecharon los constructores, dice, ¿quién es? Cristo Jesús. Es posible que Pedro, al escribir sobre esto, haya pensado también en sí mismo, en su propia vivencia, porque recordemos que Pedro es precisamente al que Jesucristo le cambia el nombre, de Simón a Pedro. ¿Cuándo sucede esto? En el momento que se relata en el Evangelio de Mateo, cuando Jesús les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y Pedro es el primero en reconocer que tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa confesión de Pedro de que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, específicamente en Mateo 16:16, genera un cambio fundamental a partir de ese momento. Y es el mismo Jesús quien le dice, desde ahora te llamarás Kefas, que en el arameo significa roca. Y en el griego, Petros. Por eso la palabra Petros y el nombre Petros. Entonces cuando sucede esto y leer esta parte de lo que significa Jesucristo como la piedra angular, es tan representativa cuando apreciamos la belleza y el poderoso significado de Jesús como el centro de todo. Jesús como aquella piedra angular que desecharon los constructores, dice, y que a la vez se volvió piedra de tropiezo para aquellos que no creen. ¿Que no creen en quién? En el Hijo de Dios. Y es en estos versículos que anteceden al capítulo 2 y versículo 9, donde nos adentramos a la sección y al versículo de hoy. Si me permiten volver a retomarlo, en su primera parte, voy a mencionarles en la primera parte del versículo 9, que habla sobre nuestra naturaleza, nuestra nueva naturaleza para aquellos que nos reconocemos como hijos de Dios y que reconocemos a Cristo Jesús. Dice, pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Estas descripciones podrían generar exposiciones enteras solo en cada una de estas palabras que estamos hablando aquí. Es impresionante ver todo lo que hay detrás de este contexto, porque se une descripciones que podríamos asociar con nuestro mundo, con asociaciones de tipo espiritual del reino de los cielos. Y es que cuando Pedro resalta acá que ustedes o vosotros, dice, en otra versión de la Biblia, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. Es interesante ver que esta escogencia, esta naturaleza no depende de los sentimientos del momento de la persona, cómo la persona se sienta en determinada circunstancia, no. Está determinado por un hecho, y es la fe de la persona en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Es un estado para aquellos que en su vida
reconocieron y reconocen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Un estado instituido que los vuelve hijos de Dios, coherederos del reino con Cristo Jesús. Es lo que denota esta parte. Y voy a agarrar las primeras descripciones de esta naturaleza, y es el linaje escogido. Linaje escogido. ¿Qué es esto de linaje escogido? Bueno, empecemos por decir que el linaje tiene mucho que ver precisamente con la descendencia. ¿Okay? Si lo hablamos en nuestros términos coloquiales, podríamos decir muchos de nosotros tenemos una genealogía, que en nuestros tiempos ya se quiebra mucho, ¿sí? No es tan vista en nuestros días, pero en tiempos de nuestros padres y más allá, trazaban mucho las genealogías hasta los abuelos, los tatarabuelos y mucho, mucho atrás. Cuando hablamos aquí de linaje escogido, es de resaltar que para Dios, o Dios mismo, escogió desde el Antiguo Testamento una nación por la cual Él se iba a identificar. Una nación a través de la cual, a través de la historia, su linaje iba a desembocar en Jesucristo. Y esa es la nación de Israel, o el pueblo de Israel. Desde Abraham, si recordamos aquella famosa historia bíblica de tu descendencia será como las estrellas del cielo, innumerable. Desde ahí empieza la promesa que Dios le dio a Abraham, de ser padre de muchas naciones. Abraham tiene a Isaac, entre otros hijos, Isaac a Jacob. Jacob se le cambia el nombre por Israel, y de ahí en adelante vienen todos los israelitas, las 12 tribus de Israel, y hay una serie de descendencias pasando por el rey David. ¿Se acuerdan? Jesús, hijo de David. Aquellas famosas frases también bíblicas, pues todas denotan este linaje escogido que va a través de la historia hasta culminar en Jesucristo. Es decir, que en Jesucristo se cumple un linaje que arranca desde tiempos antiguos. Y cuando aquí nos hace la anotación de que somos linaje escogido, yo te hago la pregunta a ti que me ves, y a mí también cabe la pregunta, pero entonces, ¿yo cómo entro ahí? ¿Yo cómo encajo ahí? ¿Cómo puedo yo ser llamado por la palabra del Señor un linaje escogido hoy? Es en Jesucristo. Para aquellos que decidieron entrar en la relación, en la debida relación con Él, al aceptarlo en su vida. Cuando Jesucristo entra a reinar en nuestra vida, nuestro linaje trasciende, somos injertados, como dice la palabra, injertados en la vida verdadera, inmerecidamente, porque esa es la gracia de Dios, de su plan de salvación tan perfecto, tan perfectamente confeccionado desde el inicio de los tiempos. Él iba a abrir su bendición ya no solo a una nación escogida llamada Israel, sino para ti que me ves, oye, y que tú que le has entregado tu vida al Señor Jesús, también es ese injerto tan precioso que nos hace que hoy de la palabra podamos llamarnos como un linaje escogido también por Él. Es trascendental. Lo que aquí estamos hablando precisamente habla de una conexión absoluta que no es de carne y hueso, es espiritual. Real sacerdocio.
vosotros también sois real sacerdocio. Esto requiere un poquito de detenimiento, ¿cierto? ¿Qué es esto? ¿Cómo podemos llamarnos real sacerdocio? ¿Cómo puede la Biblia llamarnos que somos real sacerdocio? ¿Cómo se entiende esto? Entendamos primero el concepto del sacerdocio. ¿Cuándo nace? ¿Dónde nace? El sacerdocio se estableció también en el Antiguo Testamento. Fue en tiempos del tabernáculo del Señor. Los levitas fueron designados por Dios para ser los encomendados de guardar y cuidar del tabernáculo de Dios, que era donde se mostraba la presencia de Dios. Pero el tabernáculo estaba compuesto de varias partes. Estaba el lugar santo dentro del tabernáculo y el lugar santísimo. El lugar santísimo donde ni siquiera los sacerdotes levitas del momento, de ese tiempo, podían entrar al lugar santísimo. Solo entraba una vez al año el sumo sacerdote. Y había una serie de rituales, de ordenanzas divinas, de cómo debía ser el tabernáculo, instancias tan específicas como Dios diciendo cómo debía haberse confeccionado el tabernáculo, su lugar santísimo. En fin, una serie de aspectos específicos que fueron cumplidos en la época. Y resulta interesante que el sacerdote como tal velaba porque se llevaran sacrificios que volvían a restablecer al pueblo y al sacerdote en la correcta y debida relación con Dios por medio de los sacrificios en ese momento. Podríamos adentrarnos mucho más en eso, pero quiero quedarme con un concepto acá, y es: al lugar santísimo, como decían, solo entraba el sumo sacerdote, ni siquiera podía entrar el pueblo, a la mera presencia de Dios. Y cuando Jesucristo está colgado en el madero, dice la Escritura que cerca de la hora sexta, que es más o menos el mediodía, hasta la hora novena, que es más o menos las 3 de la tarde, en esa franja de 12 a 3 de la tarde, dice que el cielo se oscureció. Era la hora última de Jesús. Y en sus últimos suspiros, cuando le dice, está todavía colgado: Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y exhala su último clamor, y es: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y muere. En ese preciso instante, relata la Biblia que en ese lugar santísimo del que les hablo, al cual solo podía acceder el sumo sacerdote, no el pueblo, solo el sumo sacerdote, en ese exacto momento habla la Biblia que el velo que dividía al lugar santísimo con el templo se rasga en dos. El lugar estaba con un velo que se rasga en dos. Con la muerte de Jesús, esto significó que a partir de ese momento y de manera directa, ya no iba a requerirse más un sumo sacerdote que llegara y expiara por los pecados del pueblo de Israel delante de Dios en el lugar santísimo, que ofreciera sacrificios, porque en ese momento el máximo y único sacrificio se estaba dando ya, y no habría ninguno más: Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Por eso es tan importante entender y la dimensión de que Jesús no era un maestro, no era un excelente orador, no era alguien que
al cual sería muy bonito seguir nada más por escucharlo. La dimensión de lo que Él representa es increíblemente toda, porque en Él se cumple todas las promesas del Antiguo Testamento. Y es por eso que al ya no haber intermediarios entre Dios y los hombres, entiéndase bien, a partir de ese momento ya no hay más intermediarios, solo Jesucristo. Accesamos una naturaleza que aquí, como Pedro nos dice, es un sacerdocio. Y es real sacerdocio. Dice el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículos 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Contundente Apocalipsis. El que nos hizo reyes y sacerdotes para Dios fue Jesucristo. Y por eso nos habla de una calidad de real sacerdocio acá. Si analizamos por un momento las funciones de un sacerdote, como normalmente las entenderíamos, algunas, es estar cerca, es acercar al pueblo, intermediar, servirle. Si nos vemos como sacerdotes delante de Dios por medio de Jesucristo, ¿qué se entiende entonces que debemos hacer tú y yo? Como hijos de Dios, tú y yo, como parte de una iglesia centrada en Cristo, es precisamente servirle, presentarle a aquel que posibilitó que tú y yo hoy seamos llamados real sacerdocio. Ofrecer sacrificios e interceder por los pecados del pueblo en sí mismos también era otra función del sacerdote. Hoy esto es diferente. Concebido nuestro sacerdocio, como dice Romanos 12:11, es: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les recuerdo que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Ven que ya no hay un sacrificio de un tercero? No. Y ya el sacrificio máximo fue dado en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que día a día nuestra carne, nuestra naturaleza carnal, mientras nuestro espíritu se vuelve a reunir con Él, es que sea cedida y entregada todos los días a Él, para que sea Él el que posibilite que seamos un sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Pero esto no es posible en nuestras fuerzas, solo en las de Él. Y vamos al tercer concepto. Nación santa. El pueblo de Israel nunca fue santo en su conducta. Y lo mismo puede decirse de la iglesia en la actualidad. Ejemplos son múltiples, tanto en la Escritura como en nuestra cotidianidad, de la iglesia como la vemos en general. Entonces, cabe la pregunta, cuando Dios nos pide ser santos y nos dice que somos su nación santa, ¿a qué se refiere? ¿Qué nos hace una nación santa realmente? ¿Qué nos hace ser santos individualmente delante de Dios? Bueno, somos santos delante de Dios única y exclusivamente por nuestra relación con Jesucristo, quien nos hace santos delante de Dios. La dimensión precisamente de la importancia de la muerte y la resurrección de Jesús, como hemos visto,
es porque nos da una nueva naturaleza. No solo nos hace hijos delante de Dios, por medio de Él, por medio de su sangre, sino que nos hace santos delante de Él. ¿Por qué? Porque fue en Jesús en quien quedó clavado el pecado final de la humanidad, nuestro pecado. Y es por eso que única y exclusivamente cuando lo reconocemos a Él y lo vemos a Él, es que nuestra vida y nuestra alma entra en la correcta relación con Dios por medio de Él. No hay otra. Por eso es que Él fue tan tajante, Jesús, cuando dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Son palabras vehementes, categóricas. No hay otra mediación. No existe otro medium, ni llámese de personas, ni de religiones, ni de filosofías, no. Y precisamente tampoco podríamos catalogar todo esto como un invento, porque salió de la propia boca de Jesús. Entonces, aquí hay dos conceptos de la santidad que tenemos que tener muy claros. Lo que denominamos la santidad posicional y la santidad progresiva. La santidad posicional es esto que acabamos de hablar. Es esta naturaleza de ser santos delante de Dios que adquirimos en el momento que recibimos el Evangelio de Jesús en nuestro corazón y lo aceptamos, lo llevamos a nuestro interior. Una obra de gracia, es una obra del Espíritu Santo en donde el Señor nos abre los ojos y, como dice esta porción de Pedro, nos toma de tinieblas y nos lleva a una luz admirable. Eso solo lo puede hacer Él, no lo podemos hacer nosotros. Eso es la santidad posicional. La santidad progresiva, ¿qué es? Es la que, una vez dada la santidad posicional, nuestra vida se va desarrollando poco a poco para reflejar el carácter de Jesús, para reflejar todo lo que en su palabra está dicho y que es lo que el Señor nos pide a nosotros. Es decir, un reflejo de una vida realmente cristocéntrica y cristiana. En otras palabras, la madurez espiritual. Vean que aquí no se trata, y no estoy hablando, de que las personas no van a pecar. El pecado estará ahí hasta el día de nuestra muerte. Pero tenemos en Él, como decimos, ya el velo se rompió. Podemos llegar a Él y depositar en Él nuestras faltas, nuestras carencias, nuestras fallas. Y en Él encontramos la redención, el perdón y la nueva oportunidad. Como dice la palabra, nuevas son las misericordias del Señor cada mañana. Entonces, entendemos ahora la dimensión de la nación santa de la cual nos habla esta porción y por qué sí, anhelar la santidad es algo natural para aquel que ha entendido y que ha llevado a su corazón todas las verdades de la Escritura. Y es que tienes un Padre. Desconocer al Padre sería precisamente tomar a Jesús como la piedra angular, ya no para su grandeza, sino como tropiezo en nuestra vida. Porque rechazar la palabra es en esencia eso, pero recibirla y caminar en él es tener por preciosa esa piedra angular de la cual nos habla también la carta de Pedro. Y vamos al siguiente, que es pueblo adquirido. Dos cosas en el pueblo adquirido que voy a resaltar: la identidad del pueblo y la posesión de este pueblo por Dios. Hace aproximadamente unos 2 años yo tuve la oportunidad de finalmente nacionalizarme colombiano después de vivir aquí casi por 13 años en Colombia. Para mí fue un proceso que me dio mucha alegría. Acudimos con toda mi familia al día de la juramentación y estar en esa ceremonia, estar recibiendo esa segunda nacionalidad, para mí fue
un motivo de mucha alegría y de mucha identidad, porque ya en esta altura, después de vivir tantos años en Colombia, me he colombianizado en muchos aspectos. Si bien mi acento de alguna forma todavía refleja cierta parte de El Salvador y una parte de Colombia, en mi corazón ya prácticamente hay muchas cosas que he adoptado de mi país y mi patria que hoy la puedo llamar así. Tanto así que pues parte de mi familia y mis hijos son colombianos. Entonces, esta parte de la identidad, cuando hablamos de un pueblo adquirido, es bien interesante porque aquí Dios nos ve como eso. Ya no importa la bandera, la nacionalidad per se, sino importa la trascendencia de una nacionalidad celestial, que es la que nos da la identidad al ser hijos de Dios. Por eso no importa dónde tú estés, en qué ámbito tú estés, ahí donde estás, tú puedes marcar la diferencia por Jesucristo. Porque vivimos en un mundo lleno de oscuridad, donde día a día vemos cosas a nuestro alrededor que no son vistas bien a los ojos del Señor. Pero ese es el mundo. Y no nos llamó para abstraernos del mundo, nos llamó para vivir dentro del mundo como sus embajadores, teniendo una identidad en Él y poniendo su nombre en alto. Porque, como dice, una luz como la de Él no nos la da para esconderla en un cajón. Somos sal y luz para otros, no solo como personas, como hijos de Él, sino como iglesia. Y la segunda es esta, de posesión de Dios. Somos de Él, para sus propósitos. La vida es transitoria, pasa muy rápido. ¿En qué vas a invertir los mejores años de tu vida? La Escritura dice, de boca de Jesús, ¿de qué te sirve ganar el mundo si pierdes tu vida? Y esta pregunta es muy fundamental hacérsela, porque pasamos afanados buscando lograr cosas, alcanzar cosas, pero una sola es la más importante. Una sola es la que determina nuestra trascendencia aquí, en esta vida terrenal, hacia una vida eterna. Juan 17:3 también nos recuerda de boca de Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Este punto tan fundamental en la vida de una persona es lo que encierra la verdadera esencia de convertirnos en hijos de Dios, de como cuerpo de Cristo ser una nación santa, ser un real sacerdocio, un linaje escogido, un pueblo adquirido para posesión de Dios. Todas estas cosas tienen una finalidad. ¿Para qué? ¿Por qué todo esto nos lo menciona Pedro en este momento de esta carta? Como dice en la parte final del versículo 9, dice, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Como hemos dicho, y eso es fundamental ver que una luz no puede apagarse, no puede encerrarse. Y estamos llamados a anunciar, a proclamar a voz audible las virtudes. ¿Y qué son las virtudes? Las excelencias de Dios. Es toda la esencia de lo que Dios es y lo que Dios ha sido por nosotros y en su esencia por su naturaleza misma de ser Dios. Su amor, su poder, su justicia, su verdad, su sabiduría, su santidad, su misericordia y su salvación. Porque aún el diseño de un plan tan perfecto a través de todo el hilo de la humanidad para salvarnos y salvarnos mediante su Hijo, es solo en el arquitecto del universo podía estar concebido algo así. Y es anunciar esas virtudes. Y que Él nos llamó. No fuimos nosotros, Él nos llamó. De un lugar de tinieblas, de una ceguera espiritual, a ver la luz. Y no cualquier luz, su luz, la luz admirable de Él.
Cuando nos paramos y nos detenemos a tratar de darle un sentido, un sabor a estas cosas, no hay un mejor ejemplo que los testimonios de las personas. Creo que a través de la vida, los que hemos tenido la oportunidad de estar cerca de personas que han sido transformadas, eso a la vez nos abre mucho el corazón y los ojos. Son momentos en que el Espíritu de Dios también lo utiliza. Hace 10 años aproximadamente conocí a una persona especial, su nombre es Carolina. Ha sido una artista y como le digo ya en broma a ella, fue una artista del mundo y ahora es una artista de Dios. Pero su transformación ha sido sencillamente impresionante desde el día que la conocí. Escuchar su testimonio es un poema al corazón y con la previa autorización de ella, por supuesto, quería compartírselos acá el día de hoy y espero que también sus corazones tengan oídos para escuchar el testimonio de Carolina, que refleja mucho de todo lo que aquí hemos hablado, de un llamado de tinieblas a luz admirable. Escuchémosla. En realidad me estremezco cuando pienso que estuve 31 años respirando sin reconocerte. Dios mío, solo tú sabes lo afortunada que me siento por haberte conocido. Hace 4 meses eres real para mí, 18 de agosto. Este día lo atesoraré y lo celebraré como tu día en mí. Gracias, Señor, tú lo sabes. No estaba parada frente a un abismo cuando te encontré, porque ya me había lanzado. Tú sabes lo muerta que estaba. Tú sabes todos los lugares en los que me quise esconder del dolor. Me escondía de ese dolor en lugares muy oscuros, Señor, tú lo sabes. ¿Sabes cuáles? Sabes que en mi afán de sentirme amada, desgasté mi corazón y mi cuerpo con muchísimos hombres entre drogas y pesadeces en la oscuridad. Señor, perdóname por haber aplaudido esos lugares sórdidos en los que con carcajadas cínicas hacía cada vez más duro mi corazón. Perdóname por haber arrastrado a tantos conmigo. Luego quise escapar al dolor entrando en la intelectualidad, en el reconocimiento, en el arte, en el trabajo, y allí tampoco dejaba de doler. Finalmente fui a un lugar sano, un lugar que al parecer no tenía pierde, pues casi todo el mundo garantiza su felicidad en la familia, y allí también morí. ¿Qué sentido tiene todo esto si de todas maneras nunca va a dejar de doler? Me preguntaba mientras respiraba y vivía segundo tras segundo resignada, porque ni para matarme tenía alientos. Gracias, Señor, por permitir que te encontrara cuando la esperanza se había desdibujado en mi vida. Gracias, Señor, por estirarme la mano para rescatarme y quedarte conmigo para siempre, siempre. Gracias, Señor, por dejar reposar en tus brazos, por consentirme, por amarme tanto. Descubrir que ese dolor profundo que yo sentía no era porque sí, sino porque tú me faltabas. Descubrir que esta vida es simplemente el suspiro de la eternidad. Lo único que me produce es gozo. Yo había tenido emociones muy fuertes y episodios de mucha alegría. Me había conmovido hasta el llanto con muchas cosas, pero jamás había experimentado gozo. Gozo, esa palabra nunca la había usado porque nunca había tenido sentido. Es inexplicable, profundo, continuo y real. Ahora, Señor, aquí estoy contigo, haré lo que me pidas. Vivo ahora solo para ti. Te ruego que me des la fuerza para servirte solo a ti. La paciencia, el silencio, la humildad, la obediencia, la tranquilidad para darte honra. Déjame reflejarte. Te ruego que me sanes, Señor, te pido que me des entendimiento, que me permitas tener sed de ti siempre. Quiero poderte amar a ti, sobre todas las cosas, sobre todas, sobre mi voluntad, sobre la aprobación de los demás. No permitas que mi fe se agote, déjame amarte siempre, así como te amo ahorita. No permitas que se me desgaste mi fe, mi amor, mi confianza. Déjame al contrario crecer y crecer en ti. Eres precioso, eres lo que completa mi corazón. Sin ti uno vive incompleto. Tú completas mi cuerpo, mi corazón, mi existencia, y ahora sí tiene sentido. No te voy a soltar de la mano nunca, sí te voy a fallar, pero trataré de no hacerlo lo menos posible. Te amo, mi Señor, te adoro, te alabo. Gracias, Carito, por tu testimonio.
Jamás había experimentado gozo, dice Carito. Esa palabra nunca la había usado porque nunca había tenido un sentido. Es inexplicable, continuo y real. Descubrir que esta vida es el suspiro de la eternidad es de las cosas más hermosas. Me quedo con eso, una vida como la de Carito, que sé que hoy sigue haciendo esto, anunciando las virtudes de aquel que la llamó de las tinieblas a la luz, luz admirable. Si el Señor te ha estado inquietando desde hace tiempo, a ti que me escuchas y no lo has conocido de una manera tan íntima, tan personal, yo te digo hoy que no esperes más tiempo. Toma la Biblia, ve a ella, agarra los evangelios, empieza a conocerlo a través de los evangelios. Sé que el que puso ese sentir en tu corazón te va a llevar de la mano, porque es Él quien nos llama. Y si tú eres de los que ya lo conoció y ha caminado, mi pregunta para ti es, ¿lo estás anunciando? ¿Estás proclamando las maravillas de Él en tu vida? Recuerda que esto no es de sentimientos, no es como me siento en determinado día u otro. Es lo que tú eres para Él. Somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios. En la serie que estamos llevando, El Camino de la Esperanza Viva, somos nosotros los instrumentos de Dios para llevar esta esperanza al mundo. En tiempos como los que vivimos y aún más allá, somos el canal que Dios utiliza para llevar su mensaje a otros. Voy a cerrar con una alabanza que me la topé en las redes sociales por estos días. Es Amazing Grace, cantada por múltiples personas alrededor del mundo, de países donde el COVID-19 está presente y donde gracia sublime es lo que expresa la traducción. Realmente les invito a que la escuchen hasta el final. Y con esto me despido, no sin darle gracias a Dios por cada una de sus vidas, porque sea Él quien ponga en sus corazones la motivación, el querer y el hacer, porque Él que empezó la buena obra la perfeccionará en Cristo Jesús. Gracias, amada iglesia. Que Dios les bendiga esta mañana. Adiós. Amazing grace, how sweet the sound. 我罪已得赦免， Fui ciego, mas hoy miro yo. Perdutor salvo soy. Christ
So much has changed in our world lately. 疫情中这么多人失去生命，显明了生命的脆弱与短暂。Pero la asombrosa gracia y amor de Jesús es más fuerte que la vida y la muerte. Wo auch immer du bist, ruf seinen Namen an. Jesus. Jesus. Jésus. Jesucristo. Yeshua. Jesus. Don't wait another day. Antes de despedirnos, los animamos a que nos sigan en nuestras redes. Estamos en Facebook como Confrachía y en Instagram y YouTube como Confraternidad Chía. No se olviden de darle like y de compartir con sus contactos para invitarlos a conocer sobre el camino de la esperanza viva. Feliz semana y Dios los bendiga.